¿Qué vamos a echar ahí al chulengo? Unos hermosos langostinos, son de Argentina. Y este viene nada más y nada menos que de Chile. ¡Oh, nuestros vecinos! ¡Ah! Muy bien, Chile. Esto va a salir una bomba. Tiempo Ok. para picada. Picada con el vino. ¡Salud! Chimichurri. Lo voy a quemar. Ah, ¿con colita y todo? Toda la manteca, nunca he probado langostinos así. Y estos son enormes, tienen un buen tamaño. Familia, métale la mano porque esto, como una entrada, puede poner unos camaroncitos ahí, ¿ves? Como los hicimos nosotros, y la gente va picoteando. Una idea. Bueno, acción, acción. Buenos días amigos, bienvenidos al canal. Aquí estamos con mi papá Daniel en la cocina nuevamente. Así es, familia. ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Ya que es primavera, salió el sol, está subiendo la temperatura, decidimos hacer un asadito de pescado y mariscos. Exactamente. Ya. O sea que primero vamos a tener una rica picada con un poco de prosciutto o jamón crudo, como lo llaman allá en Argentina, jamón serrano en otros lugares, salame, capicol, tenemos un queso Gouda ahumado y tenemos unas hermosas aceitunas rellenas de España. Con morrones, Sí. morrones rojos. Ni se dan una idea lo que me costó abrir el frasco ese. Pero bueno, lo logré. ¿Qué vamos a echar ahí al chulengo? Hemos conseguido unos hermosos langostinos que para sorpresa nuestra ¿De dónde vienen? son de Argentina. Del mar argentino son estos. Sí. O sea que bueno, los conseguimos y los vamos a hacer. Aquí tenemos 1 kilo 430 gramos. Bastante. Sí, el precio por kilo, $15 canadienses. Okay. Al final del video vamos a hablar sobre algunas reflexiones sobre precios y cosas por el estilo. Entonces, tiene que ver todo el video para llegar al final y escuchar lo que les quiero preguntar. A ver. Y acá tenemos un salmón. Este es de criadero. Es el tipo, la variedad cojo. Y este viene nada más y nada menos que de ¿De dónde? ¿De dónde? Chile. ¡Oh, nuestros vecinos! ¡Ah! Muy bien, Chile. Pues imagínense, Chile exportándole salmón a un país como Canadá, que tiene salmones acá en los ríos y en los mares, pero a tirar para arriba, rolete. O sea que, como pueden ver, Chile tiene un tratado de libre comercio con Canadá, al igual que Perú, Colombia, Costa Rica y algunos otros países más. Ahí se ve la ventaja de los tratados de libre comercio, cómo entran los productos, y qué lindo ver productos de Chile, de Argentina. Bueno, estos de Argentina tengo la duda de que deben ser exportados a través de una tercera parte. No creo que vengan directamente de Argentina a Canadá. Se me hace que los pescan en el mar argentino, se los llevan quién sabe a dónde y de ahí los exportan. A tener en cuenta, familia, sí, entonces los vamos a hacer en el chulengo. Sí. Le vamos a hacer una salsita con mantequilla, ajo, limón. Algunos de estos se me ocurrió que los voy a probar a ver cómo quedan con chimichurri. Ok, langostino y chimichurri. Langostino con chimichurri, eso podría funcionar. Y a este, bueno, le vamos a hacer una salsa de mantequilla, limón, eneldo y ajo y, en fin, sal, pimienta, un poquito de picante. Así que, bueno, sí, lo primero que tengo que hacer es empezar a limpiar estos bicharracos. Ah, ¿no los vas a poner enteros? Es con que, cabeza y patas ¿sabes y qué todo? pasa? Primero, el tema de la avena, que si lo pongo entero, después cuando los vas a comer, tengo que sacarle la avena igualmente. Ok. Segundo, tengo mi duda de cuánto van a absorber de sabor si tienen la caparazón. Claro. Quedan muy bonitos cuando uno los pone en la parrilla Sí. entero, la forma, el bicharraco ahí extendido, pero después cuando uno los quiere comer y tiene que empezar a lidiar Ok, mejor hacemos la limpieza Sí.
Antes. Abrirlos cuando uno ya está en la mesa, en el plato ahí, llenándose Claro. las manos de grasa y de mantequilla. Entonces, les voy a dejar la colita Ok. y les voy a sacar el resto. Ok. ¿Ok? Bueno, O sea empecemos que con eso. sí, ahora les muestro cómo los limpio un poquito. Vamos a preparar la cosa. Bien. Ya. Ya está listo Toguchi. para el asado todo. Toguchi, ¿qué pasa con Toguchi? Que no lo ven en los videos. ¿Dónde está Togo? Dicen todos. Aquí está Togo. Siempre al lado de papá. Y donde hay asado, hay Togo. El mejor amigo del hombre. Oh, El Togo. mejor amigo que ha tenido papá. ¿Verdad? Sí, señor. Papá, no me moleste porque estoy olfateando la grasa ya. Para él le vamos a poner algo especial hoy. Oh, ya les vamos a mostrar. Le ha picado la garrapata por acá, mira. Pobrecito, Toguchi. Mira. Ah, le pusiste crema. Sí. Medio difícil enfocarse, pero bueno, tiene una herida, sí. Ahí le saqué una garrapata. Hay que ver porque cuando se forman esas aureolas así redondas en las picaduras de garrapata, no sé si no puede ser el Lyme disease, la enfermedad de Lyme, que la transfiere en las garrapatas a través del ciervo o algo por el estilo. No sé muy bien cómo funciona, pero le estoy poniendo una cremita que tiene antibiótico. Porque fue una garrapata chiquitita, se la saqué y ahora se la he empezado a hacer como una, no sé si parece algo tipo infección. Así que estoy manteniendo un ojito sobre él y si no va a tener que ir al vet. Ese no le gusta. Al vet. Mira esa cara. ¿Qué es el veterinario? Papá, esa palabra en esta casa no se dice. Vamos empezando, ¿Podríamos prendiendo. comer afuera o está muy fresco todavía para la bebucha? Bueno, si nos abrigamos todos, podríamos comer al sol. Poner una mesa acá. ¿Ya? Hay un tiquitín de viento Y todavía, es ¿no? un viento del Ártico, es un viento helado. O aunque más no sea la picada, podemos comer aquí afuera Ok. y después la comida comida la adentro. comemos adentro. Ok, bien. pero antes que nada vamos a ir prendiendo el fuego. Hoy vamos a hacer con carbón nomás porque realmente lo que vamos a comer no requiere mucha sabor a leña si se quiere, ¿no? O sea que sí, vamos a prender. Hay que comprar más de esto porque ya quedan pocos, ¿eh? Ah, le pones el pedazo entero. Ya. ¿Y esto qué es? ¿Aserrín comprimido, digamos, con grasa? Tiene una especie de grasa, cosa que no tiene combustible, digamos, ¿no? Así son. Es como una felpa embebido como en una cera, ¿ok? O grasa, no sé qué será. Pero Y no tiene olor. ayuda a encender el fuego más rápido. Sí. Vamos adentro a preparar la picada. Pensábamos que hoy iba a ser 16 grados sobre cero Ya. centígrados, pero cambió el pronóstico y los 16 vienen mañana. Sí. Hoy va a llegar a 7, 8, 9 tal vez, pero eso va a ser a eso de las 2, las 3 de la tarde. Y como ahora son las 11 de la mañana, vamos a trabajar con una temperatura más o menos de unos 6 grados sobre cero. Me disculpan la facha, pero este es mi suéter o mi pullover para hacer asado. Lo compró mi esposa hace unos años atrás y no sé para quién lo habrán construido porque le tuvo que doblar la manga. Mira eso. Para un gigante, está todo estirado, manchado. Sí, esto fue construido para un orangután, Ok. que tiene unos brazos así de largo. Entonces yo le dije, no puedo usarlo. Coserle las mangas para afuera y es como quien dice ya está todo agujereado, ustedes ven ahí, está bien trabajado. Pero bueno, me gusta porque de esa manera el humo se agarra en esta cosa vieja nomás. Y también, aunque no lo crean, los días que hace mucho frío y Togo viene y sale porque le gusta acostarse aquí. Después cuando entra helado y se acurruca en su cuchita, le gusta que yo le ponga este suéter arriba de él. ¿Ah? La ropita de Togo también. lo- Comparten el suéter, Sí, entonces. lo usamos los dos. Lo uso yo y lo usa Togo cuando hay que calentarlo. En un ratito agarra calor y después se levanta y anda caminando con el suéter arriba para que se lo saquen, viene a verme. Pero le gusta mucho cuando lo tapo todo, le dejo el hociquito afuera nomás con como es grande, y ahí se queda quietito, calentándose, ¿no es Con cierto? el olorcito a papá, por eso le gusta. Sí, le gusta porque tiene olor a mí, entonces pone el hocico ahí y se queda quietito. Pero Bien. bueno, las cosas que pasan aquí en el campo.
acción. Entonces, el proceso de desvenar estos langostinos. Vamos a sacarle la cabeza. Ajá. Jugamos. Después atacamos por aquí abajo. Lo vamos pelando. Pero le dejas la colita. La colita le dejo porque me gusta a mí que queden con la colita. No sé, parece que le da otro look. Otro look, sí, los hace más. ¿Ok? Y después el secreto está en buscarle la vena. Con un palito lo haces. Ahí está. Oh, ok, lo veo. Oh, sí. Ese es el intestino del bicho. Y tiene un gusto muy amargo, asqueroso. O sea que eso sí hay que sacarlo. Ahora, todo esto que yo estoy pelando, lo vamos a utilizar para hacer un caldo de sopa. Un caldo de camarones, si se quiere. Que sale un concentrado muy, pero muy bueno. O sea que si usted viene y compra los camarones enteros, como son estos, este no tiene cola, o sea que lo voy a tener que pelar todo. Algunos no tienen la cola. Pero bueno, como les decía, si ustedes quieren hacer una rica sopa, ahí está la avena. Eso. Lo bueno es que no se rompe, ¿ves? Uno la tironea y sale entera. Wow, un balde con un recipiente con un poco de agua. Sí. La cabeza es fácil porque se rompe sola prácticamente. Ya. O sea que, bueno, ahí tienen más o menos cómo es el proceso para pelarlo, súper fácil. Estos no están cocinados, están tan crudos, por supuesto. O sea que, como pueden ver, la cáscara le sale lo más bien. Y como ya les digo, los podría haber dejado con la cáscara, puesto ahí al fuego a cocinar. Pero el problema que yo siempre he encontrado es que después cuando uno los quiere comer, ahí viene el problema, ahí viene el enchastre. Es mucho trabajo y no lo puedes disfrutar a la velocidad que quieres. Exactamente, en lugar de comerse uno atrás de otro, que ya están listos, agarrarlo de la colita y sacar. Uno tiene que estar peleando ahí en la mesa con el plato, pelando uno por uno y come uno y después se pasa otros 5 minutos que se te patinan porque están con manteca. Sí. O sea que no los podés dominar muy bien. Y entonces, ¿sabe qué? Hagámoslo mejor así. Ya. Y ya después cuando nos sentamos a la mesa a comer están listos y no tenemos que andar renegando. Y otra cosa también es que cuando están pelados van a tener mejor sabor porque la mantequilla y el ajo y todo lo que le vamos a poner va a penetrar en la carne. Y así van quedando los que ya están pelados. Y bueno, ya la podrán escuchar a Aurelia también. Así que ese es el día de hoy. Está haciendo escándalo. Hoy un poquito escandalosa. Bueno, entonces continúo con esto. Ya. Y nos vemos del otro lado. Perfecto. Ok, entonces para acompañar el salmón y los langostinos vamos a hacer un arroz moro. Mi mamá ya empezó el proceso, así que aquí estuvo friendo un poco de cebolla, ajo y el arroz para darle un rico saborcito. Entonces lo que ahora a mí me toca hacer es añadir el agua. Vamos a poner 4 tazas. Y luego también vamos a añadir los frijoles y la panceta. Este arroz es delicioso, no lo comemos muy seguido, pero cuando mi mamá lo hace me encanta. Así que creo que va a ir muy bien con el plato que tenemos preparado hoy. Así que empiezo con esto y una vez que se esté cocinando vamos a abrir el vino con Samuel. Oh, yeah. No, No? these ones they come from Southern Patagonia. Oh, that's the only place that has them. Ok, entonces Samuel va a abrir el vino. Sí. Desde Arizona, los Estados Unidos. Ya, entonces como ya sabrán si vieron el último video, Samuel Sí. estuvo de viaje en Arizona por conferencia y Sí. viaje de prensa. Sí. Y visitaste un viñedo. ¿Cómo se llama Sí. el nombre del viñedo? Muy buen viñedos. Oh, el nombre es Page Spring Cellars. Ya. Sí. Y este fue el vino que más te gustó, tu favorito. Sí. 2023 años. Vino de Barrio Rojo. Ya. Es 6 variedades. De uva. Syrah, Merlot, Barbera, Malbec
muvrede y granats. Vamos Sí. abriendo, descorchando. Ok, entonces vamos a oxigenar el vino y lo vamos a dejar ahí un rato antes de degustarlo. Este es el proceso de aireación. Bastante complicado. Ahí lo tienen, medio salmón Chileno. chileno, deshuesado. Voy a tengo que prepararle la salsita. Con mucha manteca, como pueden ver. Ok, empezando con la salsita para el salmón o langostinos. Salmón. Esto es salmón, ok. Medio paquete de manteca, entonces, medio Un bloque. tercio. Un tercio. Ok. Bueno, los paquetes aquí son un poco más grandes. Entonces llevo un montón de manteca. Esa es la base del... De la salsita. Ya. Lo vamos a derretir aquí sobre el fuego. Pero lo importante es no quemar la mantequilla. Claro, que no se ponga marrón. Sí. Yo lo tengo en fuego bajo. Está recién en 3. Entonces, ahora le vamos a añadir ajo. Bastante. Bastante. Una cucharadita repleta. Sí, señor. Esto es en Eneldo. eneldo, pero hay que ponerlo fresco. Yo no tenía, así que le pongo un poco rehidratado. ¿Ok? Eso le hace muy bien, le da muy buen gustito. Ok. ¿Ok? Otra cucharadita bien repleta. Sí, le vamos a poner una pizquita de, Chili. Chili. Picante, ají triturado. no mucho, ahí nomás, suficiente. Pimienta. Sal. Mezclar todo bien. Jugo de limón. O de limón. ¿Y las semillas? ¿Dónde está el colador chiquitito acá abajo? No queremos semillas. No. Salmón sin semilla. Fácil. Eso es todo. Ok. ¿De manteca? Eso es. Wow. Ok. Se nota que la manteca se empieza a endurar un poquito sobre el pescado frío. No importa porque después Se derrite todo. se derrite todo. Esto va a salir una bomba. Y a medida que se va cocinando le puedes añadir más, o sea, lo sigues pintando. Me guardo un poquitito Ajá. para cuando el pescado se vaya cocinando. Perfecto. Ahora, Así queda. este Sí. a la cama. Ah, como una sábana, lo vamos a cubrir. Sí. Para que no se nos vaya el juguito. Ok. Un paquetito, sí. ¿Llevamos el fuego? Al fuego. Vamos a la brasa. ¡No! Recién ahora está agarrando de nuevo el carbón porque se había apagado el fuego. Nos demoramos un poquito en la cocina. Sí, con esos bichos. Quema. No sé si pueden escuchar los sonidos de la primavera, pero ya se escuchan los pajaritos cantando, finalmente. Después de tanto tiempo, se escuchan. Yo estoy sordo, no escucho nada. Ah, bueno, es el chicory. ¿Qué hace? Y medio como que silba. Y la picada, che. Lo próximo. Ok, y ahora picamos. Sí, los camarones los ponemos después o cómo hacemos. Ah, me olvidé. Ajá. Ah, Voy a buscar los camarones. ok, los langostinos los vamos a hacer a la manteca. Este de Togo. Este es de Togo. Entonces, se podría decir que estos van a ser camarones a la plancha, ¿no? Bueno, digamos que Una plancha dentro del asado. una plancha dentro del asado, pero bueno. Mitad con chimichurri y los otros solo manteca y limón. Ya. Ok, experimento. Ajo. Lots of garlic. Mucho ajo.
Tiempo Ok. para picada. Picada con vinoli. Sí. Decidimos comer la picada aquí afuera, en el sol, al aire libre. Y ahí van a probar Salud. el vino. ¡Salud! Qué manera de correr, familia, para preparar Ya, todo esto. ya. Y bueno, hoy tenemos una particularidad increíble. A ver. La última botella de vino probablemente de los Estados Unidos que se va a consumir en Canadá. Esta botella de vino la trajo Samuel, que estuvo en Arizona. Arizona. Se la regalaron allá y la trajo. No, la compró porque le gustó. Oh, la compró. Traidor. Trader, you bought American. Traidor. Compró un producto estadounidense. Ok, entonces, empezando... 25 tarifa. Sí. De momento está prohibida toda importación de productos alcohólicos de los Estados Unidos hacia Canadá, porque como ustedes ya saben, la guerra de los aranceles. Así que vamos a disfrutar este vinito de Estados Unidos. Esperamos que estos aranceles y esta guerra termine pronto. Así podemos continuar con el comercio bilateral y se acaban los problemas entre vecinos. Salud. Bien. Salud. Salud. Y aquí lo tenemos al Toguch. Toguch sabe que hay quesito gourmet, quesito ahumado. Salito. Muy interesado. Tal vez un pedacito para Togo, pobre. Ok. Uno para Toguch. ¿Quién le da? ¿Toguchi? Queso ahumado. Queso Gouda. Gouda. Queso Gouda. Qué rico, Togo. Sí, a ti también te toca, pobrecito. Vamos. Y ahí tenemos el prosciutto, salame, aceitunas, quesito y galletas. Así que vamos picoteando hasta que estén listos los langostinos. Ah, ¿ya se acabó? ¡Ah! ¡Qué rápido! Me dieron 2 gotas. Ok, y el sabor del vino tiene 6 uvas, 6 variedades Súper de uva. suave, ¿sí? Sí, sí. Está bueno. ¿Sí? Se puede tomar, sí. Me acaloré. Me tuve que sacar el pullover. Y bueno, ya tenemos prácticamente, a ver. A ver cómo vienen. Ya esto, ¿Ya casi? ya. Se cocina rápido. Ya. You wanna eat them out here? You Ok, wanna- sí, comamos aquí afuera. Probemos acá afuera. El salmón adentro, camarón afuera. Y para esto hay una tablita. ¿Salimos? Sí. Ok, ahí lo tienen. Langostinos con chimichurri a la manteca, Perdón. con ají triturado. Listo. Ahí está, para probar. Y A este probar. es el otro. Oh, Chimichurri. me voy a quemar, pero hasta la verija. Todo. Ah, ¿con colita y todo? No, No tenía. no tenía. Ah, ok, estamos mudando la picada porque el Toguchi no se puede resistir el queso ahumado, ¿verdad, Toguchi? Sí. Este es Sin manteca y limón Sí. con ají. A ver, ¿cuál prefieres de los dos? Miren toda esa manteca. O sea, la salsa es manteca y la manteca es la salsa. Oh, ¿Cómo está? delicioso. Sí. ¿Ya? ¿Bien rico? Bien rico. Ok. Wow, el sabor de manteca y ajo. Ajo, por es supuesto. fuerte. Sí, se siente. Sí. Mira, los camarones, al igual que la cola de langosta, la salsa típica tiene que ser con mantequilla y ajo. Algunos les ponen un poquitito de perejil también, yo no tenía, pero realmente si no hay ajo y no hay mantequilla es otra historia, porque es una carne muy medio como sin sabor, entonces la mantequilla y el ajo como que lo realza. Claro. Pero ya vieron lo fácil que es hacerlo. También se pueden hacer en los pinchos y se hacen sobre el carbón. Ahora un consejo, si va a usar los pinchos, no use los pinchos redondos, porque el camarón gira en el pincho y no los va a poder dar vuelta. Use el pincho que es chato. Hay unos que venden de metal que son largos así, como un gancho en la punta, Ok. y son chatos. Esos son los mejores que hay para este tipo de... Porque como la carne es tan blandita,
si uno mete el pincho redondo, después cuando lo tiene ahí y lo va a dar vuelta, el camarón gira y se queda siempre del mismo lado. Ok, yo también voy a probar primero con chimichurri. Vamos aquí a la sombra, el sol está tan fuerte hoy día. Riquísimo, ¿sí? Súper blandito. Wow, toda la manteca. Nunca he probado langostinos así. Y estos son enormes, tienen un buen tamaño. Vamos probando el otro. Sí. Colita de lado. Manteca y ajo. Eso es. Se le siente el picante del ají triturado ese. Ají molido. ¿Todo bien? Ok. Que no se desperdicie nada. Ha estado un poquito complicado, pero el salmón ya está, así que lo vamos a traer a la mesa. Tenemos el arroz moro listo para comer. Quedaron 2, 4, 5, 6, 10 camarones. A todos les encantó. Mi esposa está con la bebé ahí adentro también comiendo los camarones y súper buenos y súper fácil de hacer. Familia, métale la mano porque esto, cuando haga un asadito, no importa que largue un poco de carne de res, unos asados de tira, algún vacío, lo que sea, como una entrada puede poner unos camaroncitos ahí, como los hicimos nosotros, y la gente va picoteando hasta que el asado principal sale. Una idea. Vamos adentro. Vamos. Okay. Oh yeah, that's nice. The crackling. Ok, entonces los langostinos fueron el plato de entrada. Ahora seguimos con el plato principal, el salmón. Se lo ve jugoso. Le siento el limón, el ajo. El eneldo no tanto, es suavecito. El eneldo tiene que ser fresco. Este era seco. Muy bueno el salmón chileno. Este. La verdad que es de criadero, no es salvaje, pero está bueno, ¿no? Aquí los salmones generalmente cuando no son canadienses son de Chile o de Noruega, donde hay más criaderos. El arroz también está buenísimo. Tiene cebolla, ajo, panceta, frijoles negros. Se llama arroz moro. Es delicioso. A mí me encanta. Está perfecto para acompañar pescado y langostinos. Este es el arroz que comíamos con tu mamá cuando vivíamos en la ciudad de Nueva York. Teníamos 17 años. Íbamos a un lugar que se llamaba Asia Continental y servían arroz moro con lechón asado. Eran comidas cubanas. Nuestro menú era por $7 con 50, $7 con 80. Arroz moro, lechón asado al estilo cubano que lo dejan una noche con jugo de naranja antes de cocinarlo. Plátanos fritos, maduros, dulces y jugo de guanábana, licuado de guanábana. Okay. Esa era la dieta de todos los fines de semana. Bien tropical. Bien bueno era, Asia Continental. Y después estaba el famoso el Victor's Café. Ok, ese todavía wow. existe. Teníamos que ir a ver ahí a comer un día. Ya. Y de ahí comíamos lo mismo. Wow. Muy bueno. Muy bueno. Muy rico, vamos a disfrutar. A Samuel. Samuel. Riquísimo. Ok, Samuel también va a probar. Wow. Miren ese platazo. Salmón y arroz con panceta y frijoles, ¿sí? Wow. Oh, riquísimo. Es buena combinación. De arroz con panceta y frijoles. Ya. El salmón es sabor de... How do I say spring? Primavera. Sabor de primavera. Ya, Es perfecto. muy lindo que la temperatura ya está subiendo, está Sí. saliendo el sol. Ahora es 7 grados. 7 ¿sí? grados, ok. Wow. Que no parece tanto, pero para nosotros sí lo es. No menos. Ya, sobre cero, no Sí. bajo cero. No 7 bajo cero. Sí. sobre cero. Hola. Hola. Aquí está Baby. Hola Aurelia. Hoy no estuvo mucho en el video porque ha estado gritando, usando su voz. Luego hizo siestita, comió yogur, tomó leche. Así que bueno, pequeño saludito. Estás muy bonita y estás creciendo muy, muy rápido.
Postrecito, postrecito. Nos estamos sentando a tomar un tecito, cafecito con bizcochitos. Don Satur. Don Satur, la Don negrita y la otra no sé cómo se llama. ¿Milhoja? Dulce. Y para terminar el video, Ah, tiene notas. cuando Tiene notas. usted lo vea a Daniel que saca algo así, puede hacer dos cosas. Una, sentarse y pensar, esto va a estar interesante, o la otra es ponerle stop. Se enloqueció todo. Entonces, como les decía, tiene las dos opciones: quedarse, aprender algo, o picárselas y decir, esto no me interesa porque aquí viene y nos va a tirar con los dos cañones al mismo tiempo. ¿Cuál va a ser mi reflexión al final del video? ¿Okay? Lo dejé para el final porque primero ya tengo 2 tintillos adentro y me siento un poquito más relajado, ¿viste? Más suelto de lengua. Ahora dice lo que quiere. Sí, para poder decir lo que quiero. Y la otra es porque a todos aquellos que miraron el video y les gustó y les resultó interesante, por ahí no les interesa lo que voy a decir y pueden hacer clic y cortarlo aquí nomás. Pero bueno, mi reflexión del día es la siguiente. Hoy hemos comido 2 productos, hemos cocinado los langostinos argentinos y el salmón chileno. Ambos productos vienen de países que están a 10.000 kilómetros de distancia, ¿verdad? Ok. Vamos a empezar por los langostinos. Acá tengo el precio. El langostino aquí en Canadá lo hemos pagado $14,99. $15 canadienses el kilo. $11 USA. El kilo. Yo he estado buscando el precio de los langostinos en Argentina. Hace un día que estoy metido buscando cuánto vale un kilo de langostino. Y lo más barato que encontré fue en el supermercado Disco. A 20.000 pesos el kilo, lo que significa $16 USA. ¿Okay? O sea que en Canadá $11 el kilo, en Argentina $16 el kilo. Me he concentrado en lo más barato para que no digan, ah, no, pero usted lo puede comprar más barato en otro lugar. O sea que, ¿cómo es posible que un producto que se pesca en el mar argentino, ¿okay?, que se desembarca en el puerto de Mar del Plata o lo que sea y se lleva por camión a las grandes ciudades, esté más caro en la República Argentina que el mismo producto que tiene que viajar 10.000 kilómetros de distancia y llegar hasta aquí, hasta Canadá? Porque esto lo compramos en Alberta, o sea, en el medio del oeste canadiense. Mire que inclusive estamos lejos de los puertos. Porque si esto viene refrigerado por barco, llega a algún puerto como el Vancouver, Halifax, y después tiene que venir por camión hasta Calgary, Alberta. O sea que inclusive así está $5 más barato el kilo. Ok, como si eso fuera poco, el sueldo promedio de una persona que trabaja manipulando estos productos, que vendrían a ser en las, ¿cómo se llaman las warehouses? Los depósitos, de estos tipos que andan manejando los montacargas y moviendo las cajas y cargando los camiones y manejando los camiones. El sueldo promedio en Canadá de esa gente es de $25 canadienses la hora, mientras que el sueldo promedio en Argentina de una persona que está manipulando el langostino en un barco o en el puerto o en un depósito en Argentina, ¿cuánto puede ser la hora? $6, $7 la hora, $8, $10 la hora, ¿ok? Entonces, por favor, a ver, yo no entiendo. Alguien que me lo explique. ¿Quién es el culpable aquí? ¿Será el problema que el empresario quiere ganar astronómicamente en el país y se abusa? Porque si acá lo están vendiendo a $11 el kilo y en la Argentina lo más barato es $16 el kilo USA, el canadiense, el negocio, el empresario canadiense que lo vende a $11 está ganando, porque si no, no los vendería. Está teniendo una rentabilidad y se conforma con esa rentabilidad. ¿Cómo es posible que en el país donde lo pescan y lo tienen a la venta ahí nomás quieran ganar más que en el país que los vende a 10.000 kilómetros de distancia? ¿Ah? ¿Alguien me puede explicar esa? Por favor, en los comentarios. El otro producto que hemos compartido hoy fue el salmón. El salmón chileno, como ya les dije, de criadero, el tipo coho que se llama. ¿Cuánto vale el kilo de salmón aquí en Canadá?
$24 con 99 centavos canadienses, $25 canadienses el salmón aquí en Canadá. El producto de salmón más barato que conseguí en la Argentina fue en el supermercado Disco a 25.000 pesos argentinos el kilo, $20 USA el kilo. Nosotros aquí en Canadá lo estamos comprando a 18,50 USA el kilo. El salmón de Chile viajó 10.000 kilómetros para llegar hasta acá. Y se vende en Canadá $1.50 USA más barato el kilo que lo que se vende en la Argentina. Y este problema no es solo un problema en la Argentina, es el mismo problema que lo tienen en Uruguay, en Chile, en Perú, en Brasil, en Colombia. En todos los países latinoamericanos pasa lo mismo. Los precios son excesivos. Si comparamos los precios de venta al público con lo que gana un empleado en esos países, la relación está totalmente rota. Y por eso es que en nuestros países es tan difícil progresar económicamente, porque en lugar de tener dinero disponible del salario, aparte de comprar las cosas que uno necesita para el diario vivir, para ir progresando, no, allá es como que todo se encarece a tal punto que nos absorbe el total de lo que ganamos solamente para estar vivos, para sobrevivir. Y esto lo digo con la mejor de las ondas, no es que estoy criticando a nadie, es solamente que lo digo para... A ver, ¿cómo lo puedo poner? Si usted está viviendo en algún país latinoamericano y nunca salió de su país y no sabe lo que está pasando en otros lugares, entonces lo acepta todo como es normal. Estos precios que nos cobran son normales, es la norma y bueno, debe ser todo el mundo así. No, no es todo el mundo así, ¿ok? Hay lugares donde usted puede decir, no, los precios son relativamente justos y al empleado con lo que gana le alcanza para comprar lo que necesite para vivir y le sobra un poco para ir progresando. Y hay otros lugares donde parece ser que por alguna razón que yo no me la explico y me gustaría que ustedes, y por eso les expongo esta parte del video, me lo expliquen. ¿Quién es el culpable acá? ¿Es el Estado con sus impuestos? ¿Es el empresario que nada le alcanza, que todo es poco, que tiene que vender en países donde los salarios son un tercio de lo que son en los países del primer mundo, si lo queremos llamar así, pero los precios de venta son los mismos? A ver, ¿cuál es el problema? Porque yo me puse contento, digo, uy, qué lindo, camarones de Argentina, qué bueno verlos en Canadá, lindo, salmón chileno, qué lindo verlos aquí en Canadá. Y después cuando me pongo a averiguar cuáles son los costos de los mismos productos, del mismo producto en Argentina, me encuentro con que a 10.000 kilómetros de distancia y en los lugares donde esos productos se originan, están más caros que aquí en Canadá, en la otra punta del mundo, donde no tenemos nada que ver con el langostino argentino de la Patagonia. Esa era la incógnita, lo que me ha estado comiendo el cerebro los últimos 3-4 días. ¿Cuánto? Desde que vinimos desde el mercado. Desde que vinimos del mercado. Y los langostinos. Sí, y digo, pero ¿cómo es posible? No puede ser. Esa es la parte que a mí no me cierra y no hay forma de que, por más que lo pienso y lo analizo, encuentre dónde está el culpable, el insaciable por querer ganar, ¿ok? Y esa es la, como viene a decir, es el deber del día de hoy. A ver si usted me lo puede explicar. Espero que no se hayan ofendido con esto que les estoy mostrando. Si yo no se los pongo aquí delante de este video, delante de la cámara y se los pongo adelante de los ojos, hay un porcentaje quizás del 90% de las personas que van a ver este video que nunca han salido del país, que viven adentro de un sistema económico y que piensan, y bueno, esta es la norma, langostino, qué caro, imposible de comprarlo. Y pensarán que tal vez en todos los países del mundo sucede lo mismo. Y no, no es así. Entonces, por eso que mi interés es ponerlo delante de ustedes, hacérselos saber, hacérselos conocer, y de ahí ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de qué es lo que está pasando. Y esto no es de ahora, porque yo me acuerdo cuando éramos chicos, y les estoy hablando en la década de, principios de la década del 60, fines de los años 50, que para nosotros tomar una Coca-Cola era un lujo en la República Argentina. Se tomaba Coca-Cola en los cumpleaños, y esperábamos el cumpleaños de algún compañerito de la escuela porque pensábamos, va a haber Coca-Cola y va a haber Fanta, ¿viste? Era como
Vamos a finalmente poder tomarnos una coca. Golpe de realidad nos lo llevamos cuando llegamos a los Estados Unidos y de salir de una Argentina donde la Coca-Cola era un lujo, llegamos a la ciudad de Nueva York donde la Coca-Cola era más barata que el agua. 10 centavos una lata de Coca-Cola cuando ganábamos $1.25 la hora, salario mínimo. O sea que no estoy inventando, yo lo he vivido en carne propia y por eso que lo expongo. Y tampoco no estoy tratando de hacer política, ni me voy para un lado, ni me voy para el otro. Estoy hablando de una realidad que ha sido a lo largo de todo el espectro político de Argentina y de toda la América Latina. El consumidor es el que sufre, el que paga las consecuencias, el que no puede consumir y por supuesto están los que se enriquecen asquerosamente con estas situaciones. Así que bueno, los dejo con esto, espero que no se ofendan, no estoy inventando nada. Familia, acá está, en blanco y en negro. He dicho. Gracias, Daniel. Chau, chau, familia. Hasta la próxima.